Mira el osito, me lo prestas. ¿No viste los patos? La gira de la Comisión Sexta, pensando también que levantábamos una gran movilización y lográbamos sacarlos pronto. Lo que pasó es que nos equivocamos, en realidad no, sí sacamos a un buen tanto, pero todavía hay un tanto ahí, y estaba el problema de que nosotros tenemos que cumplir nuestro compromiso. Yo pienso que es el compromiso de todos los que son adherentes de ser compañeros unos de otros, ¿no? Gracias a que nos detuvimos, pudimos pasar por el norte de la República y obtener la confianza de más movimientos y organizaciones que sienten que cuando están siendo compañeros y compañeras de nosotros no es nada más una declaración, sino que va a haber acciones de solidaridad y de apoyo. Lo que pasó entonces es de que el norte quedó pendiente en este presentarse que dice la sexta declaración, yo soy y aquí estoy y así veo mi problema, para que el resto del país lo conociera. Y en ese trayecto pasó el asunto de las elecciones, y después de las elecciones se reafirmó, ya que están hablando tanto de estereotipos, que dice que el norte es azul y el sur es amarillo. Y ya, o sea que el país está dividido según sus preferencias electorales, y esto tiene que ver con el nivel de vida. Entonces en el resto del país se pensaba, o se piensa todavía, estamos tratando de combatir eso, de que el norte es conservador, y que es conservador por su nivel de vida. Cuando empieza la gira por el norte, que se reanuda, pues nuestros grandes intelectuales de izquierda nos predicen el fracaso. Dicen, nadie va a hacer caso ahí todos son del PAN, o todos tienen un alto nivel de vida, la otra campaña no tiene nada que ofrecerles y va a ser un fracaso. Y lo que ha significado en nuestro paso por la otra campaña en el norte ha derrumbado completamente eso. No solo que han aparecido muchas luchas, organizaciones, focos de resistencia, decimos nosotros, sino que también mucha gente que no sabe de la otra campaña se ha acercado y ha expresado inconformidades que no tienen otro lugar para manifestarse más que la otra campaña. Yo estuve en Monterrey aquí trabajando hace tiempo y éramos más pocos de los que hay ahorita. Si te acuerdas, pues ahorita ya somos un buen tanto, pero yo veo a la hora que empiezan a hablar cada quien de quién es y cómo ve la región, Monterrey, la zona conurbada y el estado de Nuevo León, pues como si dijeran recreo, y todo el mundo se fue allá a comer y a pajarear, y ya nomás quedaron unos pocos y los compañeros de los medios que vienen de fuera, ¿no? Tal vez sea porque ya se conocen desde antes, ¿no? Porque ya conocen el rollo. Yo veo que insisten mucho que hay que dejar los rollos y hay que pasar a la acción. Pero nosotros vemos aquí una serie de grupos y colectivos que corren el riesgo de pensar que lo que están viendo es lo que está realmente ocurriendo. Y que puede pasar con muchas organizaciones políticas o grupos que ya tienen muchos años. Estereotipo de que en Monterrey la gente es apática, que no quiere participar, a pesar de que esté esta reunión, a pesar de que sea después de un proceso electoral donde se haya producido un fraude, a pesar de que está aquí como esta campaña de limpieza mental, como nos explicaron ustedes, que haya jóvenes, que haya trabajadores, que haya maestros, maestras, amas de casa, como dicen, grupos de la diferencia sexual y todo eso, y que decidan que están en este espacio. Y este espacio es importante que hay que mantener, y la forma de mantenerlo no es encerrarse en sí mismos, sino tender los puentes al resto del norte del país y al resto del país. Miren, lo que va a pasar es que todo esto va a reventar, todo el país me refiero, va a reventar, y no vaya a ser que los agarre ustedes pensando que la gente es apática y no quiere participar. Las condiciones que nos han descrito en efecto son un caldo de cultivo, como luego dicen los tradicionales, para la organización y la lucha popular.
Pero está el problema de que la lucha política que tiene la mayoría de la gente, sus referentes son los partidos políticos electorales. Siempre que se levanta un movimiento o una organización, termina vendido por el líder o termina para que un pequeño grupo se enquiste en el poder. Entonces, toda esta apatía que ahora vemos o que vamos a tocar afuera, tiene que ver con el quehacer de esos partidos y organizaciones políticas electorales y también con la actitud del Estado respecto a las elecciones, ¿no? Ya difícilmente, pensamos nosotros, se va a poder convencer a la gente que hay que participar en las elecciones después de lo que pasó ahora en las elecciones donde impusieron a Felipe Calderón, ¿no? Entonces el esfuerzo de la otra campaña es poder presentar hacia afuera, convencer a la gente que se trata de otra forma de hacer política. Y esa otra forma de hacer política no se puede construir si adentro no se construye. Si la otra campaña dice, nosotros te ofrecemos escucharte y tomarte en cuenta, ¿cómo es posible que la otra campaña no se escuche y se tome en cuenta a sí misma? Que es lo que señalaba el compañero sobre los 6 puntos. No puede ser que cada quien se esté escuchando a sí mismo o esté escuchando a su sector, y ahí es donde está tope y tope pared, no se puede, la gente es apática, tengo que cambiar el rollo y todo eso, y no voltea a ver a sus mismos compañeros. Si esto no se puede construir aquí en Nuevo León, menos se va a poder construir el puente que Nuevo León necesita con San Luis Potosí, que está que arde, Zacatecas no se diga, Chihuahua, la comarca lagunera. Todavía nos falta la otra parte de Coahuila, pero la comarca lagunera está en condiciones peores que en el porfirismo y en condiciones de organización y de rebeldía parecidos a los del alzamiento de 1910. Y no es algo subjetivo que toquemos nosotros, sino la misma gente nos los está manifestando así. ¿Cómo es posible que después de una campaña electoral fracasada como fue la de los partidos políticos, se presente un movimiento que no está ofreciendo gorras, ni despensas, ni camisetas, ni nada, para decir que lo único que promete es que hay que luchar nada más, no hay ninguna otra promesa, y llega gente de todos los estratos sociales, fundamentalmente de gente pobre, humilde, que ha sido despojada, que es explotada, que es despreciada y que es reprimida? Si Nuevo León se mantiene al margen de esto, y me refiero a la otra de Nuevo León, no al estado de Nuevo León, pues ni siquiera les puedo prometer que si se cumple el sueño de separar a Nuevo León y hacerlo un estado de la Unión Americana, se va a salvar, porque resulta que también hablamos con los indocumentados y con los chicanos del otro lado, y también está que arde la cosa de aquel lado. Si se va a cerrar realmente la frontera, como se lo están proponiendo republicanos y demócratas, la olla de presión va a reventar. Miren, en San Luis Potosí nos explican que pasó esto. La gente subió su nivel de vida, como aquí, y luego bajó el precio de los productos agrícolas y bajó la paga. La gente, para mantener su nivel de vida, emigró, se fue para el otro lado, y sus puestos de trabajo son ocupados ahora por indígenas de Oaxaca, de Puebla, de Veracruz. Ellos dicen, se dio un escalón, ¿sí? Se despobló la parte de San Luis Potosí y se está repoblando con gente del sur. Si las cosas siguen como nos las están planteando, pues igual va a pasar en Nuevo León, se va a despoblar y se va a repoblar, como ya nos están platicando que está pasando, ¿no? Pero si se cierra la frontera, ¿a dónde va el escalón de arriba? Empieza a topar pared. Y eso va a crear una olla de descontento en el sector, pensamos nosotros, que ustedes llaman casi con desprecio el de la clase media, el que tenía un cierto nivel de vida, unas ciertas condiciones laborales, que como nos dijeron los compañeros telefonistas ya van para atrás. Cuando yo trabajé aquí estaban peleando hasta la silla de la operadora del teléfono, que no le hiciera daño y que quedara bien. O sea, demandas pues a la ofensiva, decíamos nosotros. Y ahorita resulta que hasta la jubilación, como que todo el movimiento obrero, pero igual el campesino, igual el indígena está contra la pared. Pero lo que es mentira que hemos visto en el resto del país es que hay una pared detrás de nosotros. No hay pared, hay un precipicio. Y son esas condiciones las que están llevando a la gente de que tiene que dar el paso para adelante, pero no hay no hay alternativa. Por eso el gran éxito del Mesías que dice yo desde arriba, primero los pobres y todo eso, porque se presenta como una opción, aunque finalmente no resulte. Entonces, como no se aparece esta alternativa,
la gente va a empezar a resolver sus problemas exactamente como ustedes los plantearon aquí, con el yo-yo. Yo tengo este problema, yo maestro, yo estudiante, yo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, yo en el TEC de Monterrey, ya lo dije, en la UDM o en la colonia o en el problema de vivienda, y empieza a buscar por dónde, y sí, encuentra en la otra campaña este espacio, pero todavía tiene que pelear que su mismo compañero de Nuevo León lo escuche. El ejemplo que nos da la compañera del movimiento lésbico es claro, porque lo que le faltó decir ahí es que mismo dentro de la otra campaña tiene que conquistar su espacio como diferencia sexual. Y ahí a lo mejor aquí topa pared con los regiomontanos, que ya dijo el otro que somos muy machos, dice, pero va a encontrar los puentes en otras partes de la República, donde este movimiento está más afianzado, o más o menos afianzándose, pero que tiene que construir un debate sobre la identidad, por ejemplo, de la disidencia lésbica. Si es disidencia, si es diferencia, cómo es todo esto, que si va por el camino de modificar las leyes o va por el camino de imponer su presencia y hacer valer sus derechos. Y así en cada lugar o cada sector, a lo mejor el movimiento sindical de trabajadores encuentra puentes en otros movimientos sindicales que está surgiendo, o en grupos de trabajadores que ya nos están planteando la cuestión sindical, que son los trabajadores de la maquila y las trabajadoras. Están con salarios de 45 pesos y con jornadas laborales de 14 a 16 horas, contra la pared. Además, es un movimiento obrero de raíz indígena, por este escalón que les digo. Entonces, los trabajadores normales se migran para el otro lado o pasan de generación, y son los indígenas de la montaña. Por ejemplo, la región de Puebla, son indígenas que bajan de la montaña y ahora son obreros, pero siguen siendo indígenas. Entonces le da una composición muy de confrontar en la línea de producción al patrón y rebelarse contra él. Y es una generación entre los 15 y los 20 años, que no tiene otra expectativa más que estar sobreviviendo y sobreviviendo, o luchando y luchando. En el momento en que vemos nosotros, en el momento en que se abre otra posibilidad o otro camino, es cuando mucha gente se acerca, pero con escepticismo. Vamos a ver qué. Si a esa gente que está allá afuera, que dicen que es tan mala y tan enajenada como lo dijeron, la metemos a esta asamblea, pues dice, no, pues yo mejor no, porque son los mismos rollos de siempre, el mismo lamento, la queja, como decía la compañera, y no está la propuesta ni siquiera de que sí vamos a poder convencer a la gente. Esa fe o esa necedad que decíamos nosotros que tenía que tener la izquierda, de cuando todo está en contra, como quiera, pues darle para adelante. Entonces nosotros decimos que estas asambleas o estas reuniones sirven para presentarnos y para conocernos, pero sí sentimos, como dijo el compañero, pues al final, pues que apenas hasta aquí se están conociendo, y esa es la primera parte, pero también los está conociendo ahora San Luis y Zacatecas, y luego los va a conocer Tamaulipas a través de esto que es la otra campaña. Cuando acabemos esta parte de presentarnos entre todos, que era el norte el que nos faltaba, tenemos que definir algo básico, es qué somos, compañeros, porque vamos a invitar a la gente en la otra campaña, y el Partido de los Comunistas va a ir a decir una cosa, y los comunistas libertarios van a decir otra, y Tierra y Libertad va a decir otra, y cada uno de los grupos que aquí se presentaron van a ir a decirle a la gente que la otra campaña es una cosa diferente a la que está proponiendo el otro. A lo mejor sí, a lo mejor no. Falta que la otra campaña se dé su rostro propio. Y no se trata de que convenzamos aquí, por ejemplo, el grupo de la convención, o los compañeros telefonistas, o los del Partido de los Comunistas, vamos a convencer a todos los que están aquí de que la otra campaña deben ser estos 6 puntos, estas características, esta forma organizativa. Se trata de que tenemos que preguntarles a todos, incluso a los que no están aquí por el problema laboral, porque tienen que trabajar, porque tienen que cuidar a la familia, por todo lo que ustedes mismos nos explicaron. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que en lugar de que la otra de Nuevo León decida los 6 puntos, que cada grupo, colectivo o individuo decida cuál es su otra campaña, responda a sus 6 puntos, y que esa propuesta la conozcan los demás. Habrá quien esté de acuerdo y a ver quién no,
y en determinado momento consultemos a todos a nivel nacional, no nada más aquí en Monterrey o en la zona conurbada o en Nuevo León, y podamos sacar un resultado en enero y decir, esta es la otra campaña, este es el perfil que tenemos, esta es la voz que tenemos, esta es la propuesta que tenemos. El que quiere entrarle le entra y el que no se va. Entonces ya podemos ir hacia afuera y empezar a decirle a la gente qué es lo que nos hace diferente y cuál es nuestra propuesta. Entonces lo que nosotros les estamos pidiendo no es que se reúnan a discutir los 6 puntos, sino que se reúnan a organizar la discusión y la consulta. Porque si se reúnen a discutir, va a ser a ver quién gana, y es donde la gente se va a ir. O sea, las asambleas se empiezan a vaciar, porque ya son concepciones políticas diferentes, ya no es así cuestión de argumentos. Entonces que se organice esa consulta interna para diciembre, donde Nuevo León pueda decirnos al resto del país, aquí hay tanta gente que piensa que la característica debe ser antipatriarcal, que es el ejemplo más frecuente, o que debe incorporar las diferencias de preferencia sexual como un punto primordial o un punto secundario, que debe ser una estructura de asamblea, que debe ser una estructura jerárquica, que tiene que tener un mecanismo de redes, que tiene que tener un mecanismo de representación, de congreso, como sea cada quien, para entonces ya en el resto del país tomar esas definiciones básicas y no estar cargando con los grupos que andan con los pies en 2 lados, ¿no? Que fue lo que pasó ahora en el proceso electoral, gente que estaba en la campaña electoral y estaba en la otra campaña, por lo regular para jalar agua al molino de la campaña electoral. Y entonces ya definido esto, compañeros, entonces seguiría la siguiente etapa de empezar a trabajar con la gente de afuera, pero no para meterle a un movimiento, que es la otra campaña. No se trataría de reclutar, se trataría de levantar el programa nacional de lucha. Que lo que está pasando es que necesitamos, no que el grupo de telefonistas conscientes y decididos digan qué es lo que hay que hacer en el sector telefonista, sino que todo el sector de trabajadores haya una forma de entrarle. Nosotros pensamos que la forma de entrarle es con el acompañamiento del EZLN, por ejemplo, o con los colonos, o con los maestros, que nos explicó la maestra que en el Magisterio 50 pues está la estructura charra, ¿no? Charra sindical, o con los estudiantes del TEC o los de la Autónoma de Nuevo León y todo eso. Si nosotros le empezamos a tratar de entrar ahí y decir, no queremos que votes por nosotros, ni que entres a la organización, ni que te afiles, ni nada. Queremos que nos cuentes tu historia, cuáles son tus problemas y cómo crees que se van a resolver. Para que de esta forma el Programa Nacional de Lucha de Nuevo León, de la zona conurbada, sea hecho por la gente de abajo de Nuevo León. Como quiera, les decía, va a reventar. De que va a reventar, pues, no le vemos pues otra salida. El viejo sueño de la burguesía neolonesa de convertirse en el modelo de todo el país se va a ir al carajo, pues. Su viejo sueño de construir una burguesía nacional se va a ir al carajo antes de esto, porque se lo van a comer los gabachos, pues. Esos no van a robarnos el dinero ahí a uno u otro, le van a robar el que tiene, y el que tiene nos está robando pues a nosotros. Entonces la única alternativa que tienen de sobrevivencia es desaparecer paradójicamente y convertir no solo el estado de Nuevo León o la cuenca del Burgos, sino el país entero en un estado de la Unión Americana y pasar la frontera hasta el Suchiate, hasta Guatemala, o más para abajo ya, porque se van a detener, ¿no? Entonces, si se va a dar a este movimiento, se necesita que la gente se sienta identificada con una propuesta y una bandera, y no a la hora de que aparezca ahí su demanda. Es que a la hora de construir esa demanda hubo alguien que llegó y le preguntó: ¿quién es usted, compañero, compañera? ¿Qué le pasa? Eso no lo está haciendo nadie, porque estamos interpretando desde nuestros colectivos, desde nuestros escritorios, desde nuestros centros sindicales o de acción política, lo que la gente piensa o dice, y por eso decidimos: es que la gente no me entiende, es que la gente no tiene conciencia. Habría que buscarle por ese lado. Nosotros lo que les proponemos es que antes de ese paso se hagan un cuerpo de trabajo, una unidad organizativa de trabajo, cuya tarea principal sea responder con todos los compañeros que son adherentes a la pregunta: ¿qué otra campaña quiere Nuevo León? Y va a ser diferente que quiere el sur de Nuevo León
o la zona esta de Linares, donde vamos a ir al rato, a cómo dicen los trabajadores, cómo dicen los estudiantes, cómo dicen los maestros, lo que estuvieron pasando pues aquí. Y entonces poder construir ese trabajo y poder darnos esta respuesta y poder construir toda la respuesta del norte, toda la respuesta del resto del país y poder decir, ahora la otra campaña es de esta forma. Y entonces en la siguiente etapa, que empiece en febrero o marzo, que ya vienen los otros delegados, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ya se plantan aquí en el norte, pues ya se trata de no reunirnos así, sino de ir con los telefonistas, de ir a la universidad, de ir a las colonias populares, de ir a donde están los problemas y empezar a preguntarle a la gente. Aunque al principio parezca que va a provocar desconfianza, nosotros lo que hemos visto es que pasa lo contrario. Empieza a hablar uno y luego otro y otro y otro y se empieza a crear el mecanismo de que hay alguien que me está escuchando y me está demostrando que me va a tomar en cuenta. No solo porque esté tomando el apunte en un cuaderno, sino porque lo respalda una estructura organizativa, la otra campaña. Aunque sea comunista, socialista, anarquista, libertario, zapatista civil o lo que sea cada quien, hay un movimiento que es el que lo está respaldando. O sea, se está proponiendo una salida, y eso es lo que está proponiendo la otra campaña, una salida. Por eso les pedí que mejor nos dijeran qué estaba pasando aquí en lugar de discutir los 6 puntos. No es que no sea importante, es que no es el mecanismo aquí, sino que cada quien tome esa decisión y luego la confrontemos con todas las demás. Y la parte que era importante es que el resto del país, a través de los medios, supiera quiénes son sus compañeros en la zona conurbada o en Nuevo León o en Monterrey. Ahora ya lo saben y van a ver que van a poder construir esos puentes para otro lado. Pero para eso se necesita algo. Y yo veo este problema, pues se los digo, porque yo vi que no se escuchaban entre ustedes y veo difícil que ahora escuchen a la comarca lagunera. Y la tienen que escuchar, porque es ahí donde se responde a la pregunta de si están solos o no. Porque si ven en Monterrey se sienten solos, pero si ven a los lados van a ver que no. Ni como diferencia sexual, ni como trabajadores, ni como estudiantes, ni como jóvenes, ni como maestros, como nada. Esto es ese puente que se está creando. Y así como Atenco recibió la muestra de solidaridad de Monterrey, va a llegar la hora en que Monterrey va a recibir la solidaridad de otras partes, en el momento en que empiece a tener luchas dentro de la otra campaña o como parte de la otra campaña. Y entonces van a ver que el efecto que se produce es diferente a que el movimiento sea solamente local. En resumen, compañeros, se trata de que Monterrey, la región conurbada, la zona conurbada y el estado de Nuevo León vuelva a ser parte del país. Y en este caso su lugar es la otra campaña. A lo mejor así pueden librar los problemas que mencionaron, por ejemplo, los estereotipos que intercambian, que si es de la innombrable entonces es fresa, y si es de los comunistas entonces ahí trae un piolet para darle a alguien, o que si es socialista va a comerse a los niños, no sé, los estereotipos que si es regiomontano tiene que traer bota de tacón y Villa Grande o lo que sea, no, pues que sea cada quien, porque allá afuera no lo tenemos, quiere decir el resto del país no lo tenemos pues ese estereotipo, y estamos aprendiendo a construir pues esos puentes. En resumen, compañeros, hay que reunirse otra vez ya entre ustedes, sin cámaras y sin micrófonos, y acordar un trabajo que es cómo discute cada colectivo y cómo se hace la consulta, porque luego va a venir la chamba de que bueno, ya vamos a la siguiente etapa y cómo le vamos a hacer. El problema que hay que resolver primero es con quién. Y la primera respuesta que tienen va a ser con los zapatistas. Así, aquí vamos a estar pues con ustedes. Yo, los compañeros comandantes y comandantes que les toque de este lado. Y entonces vamos a poder aprender junto con ustedes ese problema que señalaron de que tenemos que cambiar todo, pues también quien nos está acompañando. Esa es mi palabra, compañeros y compañeras. Gracias que nos pusieron aquí en el sol y en el viento, porque nos hicieron una prueba de resistencia para esta campaña. Me volvió, pues yo aguanté, ya tengo bien jodidos los ojos, pero sí aguanté hasta el final. Entonces ahorita al rato nos vamos a ir para Río Verde, para Linares. Sería bueno que los que pudieran se lanzaran también para conocer, porque hasta donde yo me quedé cuando me fui
todavía era Nuevo León ahí. Sale, gracias compañeros. Estudia, si eres trabajador, trabaja, si eres doctor, ocúpate de curar enfermos y poner curitas y poner inyecciones. El día de hoy estamos gente de distintas teorías y distintos pensamientos, distintas acciones, de distintas formas de pensar. Habemos libertarios, sabemos comunistas, sabemos de muchas formas. Lo más importante es que habemos gente que sabemos que el cambio solamente puede estar en nosotros, que no podemos esperar nada de las autoridades, que les decimos a nuestros hermanos que antes de que sean policías sigan siendo nuestros hermanos, que ya ni siquiera del lado de la policía están seguros aquí en Nuevo León. Sabemos que a los jóvenes no hay de dos sopas aquí en Monterrey, sino se tengan que ver con ellos, con los dueños para nada. No quieren ver a los empleados. Por eso consideramos que aquí en el estado hace falta un buen movimiento. Sobre todo, ojalá nosotros deseamos adherirnos a lo que viene siendo la sexta campaña. Compañeros, compañeras, buenas tardes. Queremos agradecer primero que nada a los compañeros musiqueros que abrieron pues la parte cultural de este evento, a los compañeros puesteros de Colegio Civil también que nos están haciendo el paro, y también pues a los jóvenes, hombres y mujeres que organizaron este evento y que nos permiten a nosotros escuchar la voz de ustedes, sus problemas y sobre todo sus luchas, como los compañeros de la Organización Democrática Independiente de García, aquí en Nuevo León. Miren compañeros, lo que nosotros vemos es que esta gente de arriba nos desprecia, le damos asco. Si antes querían vernos de rodillas, con la cabeza gacha y obedeciendo, ahora ni siquiera quieren vernos. Piensan que afiamos su ciudad, su país, sus negocios. Se les olvida que a la hora que nos están persiguiendo, la policía cuando llega a atacar a los puesteros de Colegio Civil, o cuando persigue a la banda por el grafiti o nada más porque existen, porque están reunidos en una calle, a veces con el pretexto del toque de queda y a veces ni siquiera con ese pretexto, nada más porque se peinan diferente, se visten diferente, o porque son diferentes y les dan asco y les dan desprecio, así como a los puesteros de Texcoco, a los floristas, los atacaron por eso, que provocó toda la injusticia que ahora se vive en Atenco. Así como a las mujeres las agreden nada más porque son mujeres, a tortearlas, a agredirlas, incluso a matarlas, como nos han explicado que pasa aquí en Nuevo León. Y resulta que nosotros venimos desde las montañas del sureste mexicano, somos indígenas y nos pasa lo mismo, nos desprecian por nuestro color, les damos asco por nuestra estatura, por nuestra forma de vestir y por nuestra lengua. Y cada vez que pasa algo, siempre la policía, en lugar de estar buscando, como esos que están allá, a quienes mataron a sus jefes, nos están buscando a nosotros y vigilándonos para ver si vamos a hacer algún mal, como si que la gente que trabaja en esta ciudad le estuviera haciendo un mal. Y ellos quieren remodelar todo esto, y se les olvida que esa tienda puede vender porque tiene empleados, gente como nosotros que está vendiendo las cosas, y esos que se transportan en esos autobuses, que es gente humilde y sencilla, lo puede hacer porque hay un chofer que los puede mover. ¿Y qué van a hacer si no tienen trabajadores, si no tienen trabajadoras? Si les gusta, si les disgusta, perdón, nuestra forma de ser, no les importa el corazón que tenemos, ni nuestra dignidad, ni nuestro conocimiento, ni nuestro trabajo, sino que no seamos diferentes a lo que ellos quieren que seamos. No es cierto, como pasó a decir alguien aquí, que alguien se viste, se peina o se pone piercings o tatuajes por una moda. No es cierto, lo hemos aprendido a lo largo de nuestro recorrido por la República. Es una forma en que cada quien está diciendo esto soy, y a la hora de decir esto soy, está diciendo estoy en contra de ti, del que estás arriba. Es mi forma de protestar. Ese piercing, ese tatuaje, ese peinado, esa música, esa forma de vestir, es una forma de rebeldía, es una posición política, es la forma en la que estamos diciendo somos rebeldes, estamos diciendo no a tu sistema de valores, a tu sistema de explotación,
que es el mismo sistema que deja sin escuela a los niños, el mismo que está destruyendo la naturaleza, como nos explicaron los compañeros de la Organización Democrática Independiente. Es el mismo sistema que pretende desalojar a los puesteros para poner un gran centro comercial, un centro comercial al que no vamos a poder asistir nadie de la gente de abajo, y solo la gente que gane bien, que se vista bien, que huele bien, según ellos allá arriba, va a poder entrar ahí, y los demás, y los trabajadores, y las trabajadoras, y la gente que no tiene la paga lo suficiente, la gente que sabe que es mejor lo que se vende en esos puestos que lo que se vende en los grandes centros comerciales, porque además esa gente está eligiendo una forma de vivir digna, porque si fueran delincuentes o criminales serían gobernadores del estado de Nuevo León, como González Parás, que ya lo vimos ayer en Río Verde. Aquí, en esta plaza, no está la gente a la que hay que regañar porque no está luchando. Está aquí precisamente porque está luchando y se está haciendo una pregunta. Se está preguntando a qué vinieron los zapatistas, a qué vino la otra campaña y de qué se trata esto. Porque ya antes otros han pasado aquí y esos movimientos han terminado en un líder que se encumbra, que se corrompe, que se vende, mientras las cosas siguen abajo. Y esa es la pregunta que nosotros venimos a hacerle, compañeros y compañeras, porque nosotros, yo hablo a nombre de los indígenas zapatistas, de las indígenas zapatistas, estamos buscando el otro país, al otro país que está abajo, y estamos buscando a la gente que lucha, no a la gente que está conforme. Y no porque queramos mandarla, pero tampoco queremos que nos manden. Queremos hacer un trato, que luchemos juntos, porque va a llegar el día que este gran sueño irreal que ha construido aquí en Monterrey los grandes poderosos se va a derrumbar, y alguien va a llegar a decirnos que ya cambiaron las cosas, que ahora es otro el quien nos manda, y nosotros pensamos igual que los jóvenes libertarios, anarquistas, comunistas, punks, tarquetos, metaleros, lo que sea cada quien. No estamos buscando quien nos mande. Queremos tener una sociedad donde nadie nos diga cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que pensar, cómo hablar, cómo deben vestirse las mujeres, o cómo deben comportarse, o cuál es su lugar. Queremos un lugar, un país donde cada uno pueda decidir qué es lo que tiene que hacer con su vida, que eso y no otra cosa es lo que se llama la libertad. Y a nosotros como pueblos indios nos han hecho eso y una y otra vez. Nos dicen pelea, lucha, muere, y al final viene otro y las cosas siguen igual para nosotros. Y nosotros no queremos un país donde sigan humillándose a los pueblos indios, donde se siga persiguiendo a los jóvenes, donde se siga haciendo violencia contra las mujeres, donde se siga despreciando a los ancianos, donde se siga viendo a la diferencia sexual como un delito, como algo que hay que esconder. Nosotros queremos un país donde pueda ser cada quien lo que es, sin que nadie le esté regañando, golpeando, matando, metiendo a la cárcel o desapareciendo. Miren, compañeros jóvenes, nos gritan en la familia, nos gritan en la escuela, nos gritan en las calles, nos pegan y nos reprimen en uno y otro lado. Y hace rato, cuando íbamos llegando, un compañero joven me decía, hacía la pasada, nos golpearon porque somos jóvenes y porque tenemos un tatuaje, y trae la herida todavía en la cabeza. No hicimos nada más que ser jóvenes. Y ese compañero, esa compañera, se está dando cuenta que lo están golpeando nada más porque es un joven y porque es diferente. No hay ningún delito que tenga, más que un calendario que lo marca todavía así como es. Y sí es cierto que ese calendario no importa. Cuando tenga 30, 40, 50, 60 años va a decir, todavía así soy. Porque aquí el problema de la valentía no es tomar un arma, sino seguir siendo cada quien que es, desafiando lo que sea. Porque sí es cierto que hay segregación, desprecio y represión al que traiga un piercing, al que se peine de otra forma, al que se pinte el cabello de colores, al que traiga un tatuaje que se vea. Pero hay gente que como quiera lo hace, porque dice así soy. Y lo que yo tengo adentro en mi corazón no tiene que ver con eso. Porque hay gente que se espanta y que tiene desprecio para cuando ve a alguien que se viste así. Y si en una calle, en una parte de la acera, topa con un grupo de jóvenes o mujeres
que se vistan como se visten los jóvenes, y del otro lado está la patrulla esa P622 que está allá atrás. Se van a cruzar la calle y piensan que del otro lado es donde está la seguridad, y resulta que no, que son esos policías los que extorsionan, los que violan, los que agreden. Nosotros queremos un mundo donde cualquiera de las mujeres que está aquí se pueda vestir como le dé la gana, y eso no signifique que la vayan a agredir, a insultar, a golpear, a violar y asesinar. Queremos un mundo donde las mujeres y los hombres ya de edad, ancianos, no sean vistos como con desprecio, como si fueran solo servían para recibir limosna, caridad o lástima. Queremos un lugar donde las universidades se pueda estudiar con dignidad y al final de todo haya un trabajo digno para cada quien. Queremos un país donde cada quien valga por lo que es, no por lo que aparenta, porque hacia esas vamos. Esos que se visten muy bien y que aparentan que son gente decente, lo hemos descubierto a veces a través de los grandes medios, a veces de los rumores que corren por abajo, que es la gente más criminal, la que agrede a los niños sexualmente y a las niñas. Esos que dicen que son los representantes de la decencia son los más indecentes que tiene este país, y la mayoría de ellos son políticos, presidentes municipales, diputados locales, senadores federales, diputados federales, gobernadores del estado y presidentes de la república como Vicente Fox y Marta Sagún y ahora Felipe Calderón. Nosotros estamos viendo todo eso y no queremos crear un movimiento donde alguien mande. Queremos crear un movimiento donde nos unamos todos y nos pongamos de acuerdo para que nadie nunca más nos diga lo que tenemos que hacer. Cuando podamos decir no, para poder decir no sin que eso signifique un golpe, una bala, una cárcel. Que podamos defender la naturaleza en el municipio de García, que podamos vivir dignamente y vender buenas cosas en colegio civil, que podamos estudiar en la Autónoma de Nuevo León o en cualquier universidad y no estar pagando por estar en una cárcel, poder tener un trabajo a la hora de salir, poder subirse a un autobús, ir a un evento deportivo o a una diversión a cualquier hora del día sin temor de que te van a agredir, que te van a violar, que te van a golpear, que te van a meter a la cárcel. Todos y cada uno de nosotros hemos vivido esto, por indígenas, por jóvenes, por mujeres, por ancianos, por estudiantes. En resumen, porque somos gente de abajo que está diciendo que no. Hay mucha más gente en Monterrey y en Nuevo León que está siendo explotada, pero dentro de todos esos hay unos que dicen ya no, ya basta. Pero ¿qué voy a hacer con mi lucha yo solo? ¿Cómo voy a enfrentar a la policía, a los gobiernos, a sus leyes, a todos los funcionarios que nos humillan, a todos estos que quieren hacer de la ciudad de Monterrey como si fuera un domo que estuviera separado del resto del país o del resto de la realidad, donde no hubiera gente fea, morena, cochina, apestosa, o sea, nosotros? ¿Qué vamos a hacer, compañeros y compañeras? Es lo que venimos a preguntar, porque nosotros les estamos proponiendo un trato de iguales, de compañeros, no de subordinación, no de que nos obedezcan, pero tampoco los vamos a obedecer nosotros. Nosotros queremos lo mismo que ustedes, que nos dejen en paz, que nos dejen ser indígenas, que nos dejen cosechar la tierra, crecer, vivir con dignidad, aprender, guardar nuestra cultura y poder salir a cualquier lugar con nuestra ropa, con nuestro color y con nuestra lengua y ser tratados como seres humanos, no como seres inferiores o como animales, que así nos trataban en Chiapas antes del alzamiento. Nosotros pensamos que ustedes como jóvenes, como puesteros, vendedores ambulantes o comerciantes, como le digan, como organización que defiende el medio ambiente en uno, en otro lado, que defiende las luchas en las colonias populares por servicios, que cada quien en su lugar construya su destino, y antes de eso, para poder triunfar, unamos nuestras rebeldías sin que una esté encima de la otra, sin que una represente más importancia que la otra, sino que en este movimiento podamos, como iguales, unir nuestras fuerzas y enfrentar lo que está allá arriba. No enfrentarlo para que nos dejen un pedazo de tiempo para vivir tranquilos, enfrentarlos para acabar definitivamente con ellos, con los políticos, con los grandes empresarios, y entonces volver a organizar todo
que las calles sean de la gente y no de los automóviles, que las ciudades sean de la gente que los habita y que la trabaja y no de la gente que las explota, la gente que las convierte en una mercancía, que la gente decida qué hacer con un cerro o con un árbol o con un manantial de agua, y no el que tiene dinero, sino el que tiene la razón, poniéndose de acuerdo entre todos. Nosotros queremos proponerles eso, ese lugar donde podemos unirnos. Nosotros le decimos la otra campaña, donde todos somos iguales, todos somos compañeros y compañeras. Créanme que nosotros pensamos como zapatistas que no hay otro lugar igual en este país, ni en la historia de la humanidad, donde esto se pueda hacer con honestidad y con verdad. Tal vez alguno de ustedes piensa si este movimiento va a acabar con Marcos como presidente o como dueño de una empresa. Nosotros no estamos queriendo eso, así como dijeron los compañeros de la Organización Democrática Independiente. A nosotros nos mandaron a escucharlos, a conocerlos y a hacerles esta propuesta. Y si viera que están de acuerdo, podamos ser compañeros. Y cuando luchen los jóvenes y las jóvenes aquí en las calles de Monterrey, sepan que tienen un compañero y una compañera de la misma edad allá en las montañas del sureste mexicano, que ni siquiera habla español, que tiene un pasamontañas y que es zapatista por decisión propia, así como por decisión propia se pusieron esos lentes, ese piercing, ese tatuaje, ese peinado, lo que es cada quien, así como eligieron su opción política, comunista, socialista, anarquista, libertaria, o lo que es cada uno, sin tener que definirse. Así como cada quien decide esa libertad de lucha, nosotros decidimos la nuestra, y ahora queremos unir esa libertad de lucha con la suya, con la de ustedes. Y a la hora que peleemos nosotros por métodos civiles y pacíficos, de eso se trata todo esto, tengan ustedes la seguridad que estaremos a su lado, aunque estemos retirados. Y entonces el puente que se va a construir entre esta plaza, entre Colegio Civil, entre el municipio de García, entre la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre este templete donde tocan los musiqueros que tienen otra forma de luchar también por medio de la música, o en ese graffiti que hay que hacer rápidamente, cronometrado, para que no le caiga la granadera o para que el semáforo no se ponga en verde, va a poder tender un puente hacia las luchas del sureste mexicano, de esas montañas, y allá con nuestro modo seremos compañeros, y entonces podemos construir en todo el país, un movimiento que por primera vez ponga a temblar el sistema entero y termine derrumbado, que eso es lo que queremos. No estamos pidiendo migajas, estamos exigiendo y vamos a tomar lo que es nuestro, y lo que es nuestro es la libertad que nos han quitado, es la justicia que han comprado y es la democracia que han convertido en un espectáculo mediático para poder imponer a un candidato que es Felipe Calderón. Nosotros, compañeros y compañeras, venimos a Monterrey a invitarlos a derrocar al gobierno, a todos los gobiernos, a echar a los ricos de este país, de esta ciudad, de ese estado, y a volver a construir una relación de iguales, de respeto, entre hombres y mujeres, entre niños, jóvenes, ancianos y adultos, una nueva relación en un nuevo país. Gracias, compañeros, gracias, compañeras. Pasamos por aquí, por favor, por aquí.
posición del brindis todos? Ya. y social creado por Porfirio. Para dar inicio, solicitamos a la señora María Josefa Martínez Zambrano, presente, alumnos, alumnas, maestros, maestras, toda la gente que nos acompaña, especialmente el delegado Cero. Es un gusto muy grande tenerlos esta mañana en nuestra escuela. Yo quiero contarles a todos estos niños y niñas un poquito de la historia. Hace 7 años que nuestros hermanos zapatistas recorrieron la República Mexicana, nos tocó recibir a una delegación de 10 compañeros. Nuestra brigada se llama y se llamó entonces también Brigada Nacahuita. Nuestros maestros y maestras fueron por ellos hasta Chiapas y los vinieron acompañando. Estuvieron aquí con nosotros 10 días y después los regresaron hasta Chiapas. Y cuando llegaron a las comunidades zapatistas de Ocosingo y La Garrucha, la gente de allá los invitó a pasar con ellos 10 días más y regresaron verdaderamente motivados y encantados de cómo en la sierra y en la selva nuestros hermanos indígenas viven en unas condiciones dificilísimas y sin embargo se organizan y entre todos van apoyándose para que la vida en un futuro para sus hijos e hijas sea un poquito mejor. Así es que durante todo este tiempo hemos seguido muy de cerca leyendo La Jornada, porque aquí en Monterrey no hay otra manera de enterarnos de todo lo que pasa en Chiapas. Y desde hace 20 días hemos recortado para que todos nuestros alumnos y alumnas vean cómo el delegado Cero viene recorriendo los diferentes estados y diferentes comunidades y cómo toda la gente, hombres y mujeres de buena voluntad, sentimos que vale la pena su lucha, vale la pena su caminar, porque a muchos y muchas nos hace más conscientes de la realidad que estamos viviendo. Hoy nos toca a nosotros recibirlo porque de aquí va a ir a la Huasteca. Habíamos invitado a unas personas que iban a venir a contarnos el problema que estamos ahorita viviendo. Todos ustedes saben que la Huasteca es un parque nacional protegido y que el último alcalde suplente de la alcaldesa en una noche vendió todas las hectáreas de la Huasteca para un fraccionamiento particular. Todo eso nos indigna mucho porque la Huasteca es de todos los nuevoleoneses, de todos los santacatarinenses. Ese día hicimos una marcha y creo, el nuevo alcalde dice que va a detener la acción, pero de todas maneras tenemos que estar muy pendientes de eso. Es para mí un gusto darles la bienvenida. De verdad, seguimos todo lo que ustedes hacen con el corazón en la mano. Que tengan mucho éxito en todo lo que van haciendo. Bienvenidos. Para dar seguimiento a la asamblea, escuchemos con atención la entrevista que preparó el grupo de Tercero B, que nos permite imaginar los rostros de los personajes revolucionarios y reconocer a los actores sociales
y comprometidos en el proceso de liberación nacional. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vengo del diario El Planeta a hacerles una entrevista sobre los acontecimientos que están pasando, donde están relacionados ustedes dos. Ah, ok. Ahorita vengo. Pancho. Pancho. Ahí nos hablan. Nos van a hacer una entrevista. ¿Gusta tomar asiento? Por favor. ¿Tú eres Pancho? Levántate. Dígame. ¿Qué buscaban con la revolución? Queríamos que se nos trataran mejor a los pobres, porque no nos tomaban en cuenta Porfirio Díaz, nada más les hacían caso a los ricos y a los terratenientes, caciques, y a nosotros no nos tomaban en cuenta. En las tiendas de raya también nos bajaban mucho dinero. ¿Qué eran las llamadas tiendas de raya? Eran cuando los campesinos lo que cultivaban, las tiendas se lo quitaban, todos los que trabajaban ellos se lo quitaban y casi todo era el de los campesinos. ¿Quién más participó en la revolución? José María Pino Suárez, Álvaro Obregón, don Venustiano Carranza y Francisco Madero. ¿Qué me puede decir usted del plan de San Luis? Pues cuando las elecciones fue un fraude nosotros no aceptamos y tuvimos que sacar a Porfirio Díaz porque él llevaba 30 años en el mando y metimos a nuestro compadre Madero. ¿Cuál fue uno de los logros que obtuvieron con la revolución? Establecimos las leyes de reforma y las obligaciones y derechos de los mexicanos. Muchas gracias. Ándele. Con permiso. Los alumnos de segundo B reafirmarán una de las tradiciones más hermosas de nuestro país, leyendo calaveras de su propia creación. Estaba la calavera sentada en un nopal cuando llegó el profe Milton y se la llevó a estudiar. La calavera no quería y el maestro insistió, hasta que la calavera se fue a la tiendita por un tenedor, pues tenía mucha hambre y no quería estudiar, y pidió una orden de tamales e invitó al maestro a desayunar. El maestro encantado aceptó su invitación y después de un buen rato se lo llevó al panteón. Estaba la profe Anabel brincando de tanto gusto cuando se le apareció la calaca y la mató de un susto. La muerte ya le llevaba al panteón y la profe Anabel del susto gritó: ¡qué mala suerte, ya no daré clases en el salón! En vida los coordinadores hacían cambios de horario y cubrían profesores. Afortunadamente no a diario soñaban Chava y Lulú con las gráficas de avance. Se los llevó la huesuda pues estaban muy feos y a su alcance. Pero como no corriste, ahora te llevan cargando. Estaba el maestro Cuco tomando en una cantina. Llevaba más de una hora y caminar no podía. De pronto lo sorprendió la muerte en aquella esquina y le dijo: ya es la hora, Cuco, hasta aquí llegó tu vida. Don Cuco, muy asustado, soltó la cheve enseguida. No seas maldita, mi flaca, espérame
espérame allá en la esquina. La muerte se lo llevó por andar de parrandero y ahora chupa en el panteón acompañando a los muertos. Llegó la carácter y dijo: hay que usar composición. El profe Pedro se enojó y agradeció. Un día Sandra estaba en su salón resolviendo una fácil operación. Llegó la calaca y la corrigió. Sandra se molestó, peleó, reprochó y debatió. Aún así se lo llevó. Estaba Milton dando su clase de español y contando una de sus historias. La muerte se le apareció. Milton, muy enojado, le pidió de favor: déjame terminar mi oración. Los alumnos de primaria expondrán para nosotros una pequeña obra de teatro junto. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos sean nuestros distinguidos y distinguidas visitantes, los de la caravana de la otra campaña. Mi nombre es Azalia. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quién son ustedes? Soy Durito, un escarabajo que viene desde la selva lacandona de Chiapas. Yo también vengo desde la selva. Soy Yaya la Guacamaya. ¡Ay, qué bonito! Pero platícanos, ¿cómo lo hicieron para llegar hasta acá? Pues a veces a pie, a veces a caballo, luego en moto, de repente en camión y así. Y díganos, ¿cómo han sentido estas tierras? ¿No han extrañado la humedad de la selva? Bueno, pues un poquito, pero nos vamos adaptando. Pero platícanos, queremos saber de ustedes, ¿cómo son estas tierras? Nos han dicho que de repente hace mucho calor seco y de repente frío. Y algo que nos sorprende, pero aquí hay mucho ruido, asfalto, no hay casi árboles ni plantas nativas. ¿Cómo sobrevives tú? Bueno, mira, la historia de Santa Catarina es muy larga. Antes, hace muchos años, cuando todavía habían mis bisabuelitos, aquí había un río muy bonito, el río de Santa Catarina. Ese río no estaba entubado, bajaban arroyos. El municipio tenía árboles, encinos, anacuas, mezquites, huizaches, nogales, ébanos, anacahuitas y muchos cenizos. Pero un día vinieron los taladores y empezaron a derribar los árboles, porque unos empresarios, dueños de vidrieras y cigarreras, necesitaban la madera como combustible para producir su mercancía. Talaron y talaron. Luego entubaron el río de Santa Catarina. Se fue transformando de bosque, pasó a ser un semidesierto. Los perritos de la pradera nos hicimos sobrevivientes y otros animalitos que antes vivían aquí fueron desapareciendo. Los perritos de la pradera hemos sobrevivido gracias a nuestra resistencia. Hacemos túneles, vivimos en colonias, es decir, que nos juntamos muchos de la misma especie, vigilamos a nuestros enemigos naturales, comemos pasto salado y nos reproducimos, pues el peligro cada vez nos acecha, pues cada vez nos robamos territorio. El aire que respiramos a veces estamos contaminando con tantas fábricas, carros y la horrible carrera de la gente nos silicia nuestros pulmones. Esa carrera, un hombre muy rico de aquí, es dueño de Cemex. ¿Sí han oído hablar de esa empresa? Claro, ¿cómo no? Dígame, ¿a qué debemos el honor de su visita? Ahora que me acuerdo. Venimos a... Bueno, como te dice mi amigo Durito, queremos conocer un poco más de estas nobles tierras tan lejanas y tan queridas para nosotros. Y siempre en las pláticas de los abuelos sabios nos han dicho que por acá en otros tiempos los animales hubo mucha resistencia a la extinción y los animales del noreste son animales que saben mucho de la sobrevivencia. Venimos a proponerles que todos los animalitos, plantas, árboles y si algunos humanos quieren, pueden participar. Unámonos en defensa de nuestros bosques, selvas y toda la madre tierra.
pues para que lo sepas, está soleada. Lo mismo que vives tú, también en la selva pasa. Claro que allá hay muchos árboles grandes y fuertes. Los chicos zapotes, las ceibas, las caobas y el cedro. ¡Ay, qué bonitos! Todos esos árboles tienen la sabiduría de abuelos y bisabuelos, pues han sabido mantener viva la historia en nuestros pueblos, colonias, hábitats y ecosistemas, y además son muy estudiosos. Bueno, pues qué chido que nos vienen a visitar. Yo les voy a seguir compartiendo lo que vivimos aquí entre perritos de la pradera, lagartijas, víboras de cascabel, tarántulas y una que otra besache y uñas de gato. También hemos sabido leer y retener para nuestra sobrevivencia y resistencia. Vengan, vengan, siéntense en su casa, vamos a seguir platicando. Buenos días, su comandante y su jefe Marcos. Ya que la caravana de la otra campaña viene aquí esta mañana a hacer su presencia en nuestra escuela, ellos vienen tratando de conocer cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras inquietudes y los problemas que tenemos para organizarnos. Nosotros destacamos un problema que nos importa mucho a todos como niñas y niños y como maestras y maestros. Destacamos el problema de la Huasteca. La Huasteca es un área natural protegida. Y yo quiero que reflexionen sobre estas palabras que leí en un periódico del señor Ramiro Ayala, que entonces era munícipe, alcalde municipal de Santa Catarina, por 5 días. Por 5 días, porque sustituyó a otra señora que se llamaba Irma, que se fue a ser secretaria de Educación Pública y dejó ese mal negocio encargado a este achichincle de ella. Le dijo que podía vender la Huasteca, que podía privatizar la Huasteca, un área natural protegida. Y la declaración se me hizo muy chistosa porque él decía al señor del periódico que lo entrevistó que ninguna recomendación de la UNESCO podía estar por encima de los jueces locales y de las decisiones que estos jueces locales tenían que tomar. Fíjense nada más, los jueces locales no pueden estar por encima de ninguna disposición de la UNESCO. Yo quiero recordarles a todos ustedes que la disposición de la UNESCO no es tal disposición o recomendación, como él más bien le llamó. Esa recomendación de la UNESCO tiene un nivel jurídico internacional y esa reserva natural está clasificada como reserva de la biosfera. Eso quiere decir que es un bien común, no nada más para las personas que vivimos en Santa Catarina o en García, no nada más para las personas que viven en todo Monterrey, es un patrimonio de la humanidad entera, clasificado así por una regla jurídica internacional. Y el señor le parece poca cosa y dice que no pueden estar sobre encima de los jueces locales. Los jueces locales fueron él y algunos regidores del Partido de la Revolución Institucional, PRI, del Partido de la Acción Nacional, PAN, del Partido de la Revolución Democrática, PRD, y uno de una coalición que se abstuvo, que según me informan aquí, recibieron la cantidad de 3 millones de pesos cada uno para poder vender esa reserva que a todos ustedes les pertenece. Ese es un problema fundamental que estamos aquí viviendo, que vamos a tener que enfrentar y que junto con la otra campaña esperamos poder parar. Y pues la otra cosa que quiero yo denunciar, muy a mi tenor mío, es el miedo que también nos habita en todos nuestros corazones. Es el miedo que le damos
puerta y le damos entrada. Es el miedo en la educación, es el miedo a que los jóvenes se expresen y se digan de otra manera sus vidas. Esta escuela hermosa es un precioso proyecto alternativo y a veces vivimos ese miedo. Y también espero que con la otra campaña podamos ir haciendo lazos para superar esos miedos que nos habitan. Eso es todo por mi parte. Quiero decirles, por medio del subcomandante insurgente Marcos, tengo aquí un regalo, una artesanía que yo hice. Son grabados hechos en madera y impresos en papel, que quiero enviarle por su medio a los comandantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Es un honor tenerlo aquí a usted, hoy en esta mañana, para todos nosotros. Es un honor tener a la historia andando sobre nuestra patria, y toda la gente de corazón verdadero de veras le reconoce esto a usted y a todos esos comandantes y comandantes. Muchas gracias. Escuela, maestros y directivos, una navaja que es la representación de lo que deberíamos aspirar a ser todos los mexicanos, hombres y mujeres navaja, así con muchas herramientas, con muchos recursos para responder a nuestras dificultades. Ajo. Interpretará un popurrí mexicano, conmemorando con él la valentía de las personas que lucharon en el anonimato defendiendo sus ideales y convicciones. Buenos días, alumnos de primaria y de la secundaria que nos están recibiendo aquí. Nosotros queríamos contar una historia que es como de un rompecabezas y que tal vez tengan ustedes que armar y completar la imagen. Tal vez hoy
tal vez dentro de algunos años. Nosotros somos indígenas de Chiapas, de raíz maya, y nuestros pueblos se llaman según la lengua que hablan. El pueblo celtal se llama así porque esa es la lengua que habla: el tzotzil, el chol, el tojolabal, el zoque y el mame. 7 pueblos junto con el mestizo es lo que forman nuestros pueblos, los pueblos zapatistas que decimos nosotros. Y según nuestro modo, en la palabra, en la lengua, habla no la cabeza, sino habla el corazón, decimos nosotros. Y nuestra lengua es tan rica que hay muchas palabras que no tienen traducción ni al español, ni al inglés, ni a cualquiera de los idiomas europeos u occidentales. Para decir que estamos tristes, decimos que nos duele el corazón. Para decir que estamos contentos, decimos que nuestro corazón canta. Y así en muchas otras palabras vamos diciendo lo que vamos sintiendo y cómo vemos al mundo. Hay una historia, según nuestros antiguos. Nuestras creencias es que en la naturaleza, en la tierra, en los árboles, en los manantiales, está la historia de los hombres y mujeres, no solo la historia que pasó antes, sino también la que va a pasar después. Y cuentan nuestros más viejos que cuando los dioses hicieron el mundo, pues eran un relajo, así como cuando echan relajo ustedes, y todos estaban haciendo bulla, y no quedaron las cosas completas, cabales, no quedaron el mundo como debía haber quedado, pero más o menos ahí se iba. Los hombres y mujeres trabajaban, vivían parejos, no había quien mandara ni quien obedeciera, y todos lo sacaban por acuerdo. Y luego lo que pasó es que dijeron que iba a llegar un momento en que iba a llegar otro de fuera, iba a querer conquistar las tierras e iba a querer destruirlas. Y entonces que era necesario que estos pueblos, los originarios de estas tierras, antes de que existieran todos los demás países, tuvieran una memoria. Y entonces los dioses les regalaron un árbol, el árbol sagrado para nosotros los mayas, que es la ceiba, la que sostiene el mundo sobre su cabeza y que hace que la tierra no se caiga con sus raíces. Ese era el árbol, decían estos dioses, el árbol de la memoria. Cuando llegan los conquistadores españoles, se dan cuenta de que no pueden vencer a los pueblos indios que están defendiéndose en todo el territorio que después sería México, y que la fuerza las estaban obteniendo de ese árbol, de esa ceiba, del árbol de la memoria, y quisieron destruirlo, quisieron quemarlo, le prendieron fuego, y entonces la lluvia apagó el fuego y no pudieron destruirlo. Entonces vieron que para destruirlo tenían que cortarlo. Trajeron sus hachas, sus lanzas, sus espadas y empezaron a cortar el árbol de la ceiba hasta que lo tiraron al suelo, y luego lo empezaron a hacer astillas, a partir por completo para que no quedara nada. Entonces vino un viento muy fuerte, levantó todas esas ramas, hojas y astillas del árbol y las repartió por todo el pueblo, por todo el territorio mexicano. Y dicen nuestros antiguos que de ahí, de esas astillas que llegaron otra vez en la tierra, volvieron a germinar, y que esos son los pueblos indios, casi 60, más de 60 pueblos indios que habitan el territorio mexicano. Y dicen nuestros antiguos que el trabajo de esos pueblos indios es guardar la memoria para que este país recuerde lo que fue sus raíces. Y en nosotros lo que nos encontramos en 1990, 1994, es que este país había olvidado lo que era. Entonces estaba, si se acuerdan, ese de presidente Carlos Salinas de Gortari, y decía pues que prácticamente ya éramos tan avanzados como Estados Unidos y como Canadá, por eso hizo el Tratado de Libre Comercio, y que ya no había ninguna necesidad ni ninguna pobreza en nuestro país. Y resulta pues que los pueblos indios estaban completamente abandonados. Nosotros como indígenas descubrimos que nuestro país no nos reconocía como su raíz, como su base cultural, ni siquiera como seres humanos. Para los de arriba, para los gobernantes del PRI, del PAN, del PRD,
los indígenas somos ignorantes porque no hablamos español. Nuestros jefes, indígenas, hombres y mujeres, que son los que nos mandan, por eso yo soy subcomandante, ellos son los comandantes, los que mandan, para los que voy a llevar el regalo que me dio el profesor. Estos compañeros, la mayoría nunca fue a la escuela, ni la mayoría habla español, hablan solo lengua maya. Y hay como ustedes, niños de su edad, que estarían en la primaria o en la secundaria, allá en las montañas del sureste mexicano, que no hablan español ni han ido a la escuela. Para los de arriba, para el gobierno, ustedes son gentes cultas y estudiadas, y mis compañeros y compañeras son ignorantes. Hay una niña de 10, 11 años, un niño de 12, 13 años, que puede identificar un ave con solo escuchar su aleteo, que puede saber cuándo está en celo, dónde tiene su nido y cuánto tiene de cría. Hay un niño y una niña ya que sabe cuándo va a parir la vaca, una ternera, cuándo la yegua está embarazada, cuándo hay que sembrar. Y es nuestra gente la que es ignorante y la gente de la ciudad es la que sabe. Hay un anciano que nunca fue a la escuela y que puede leer nada más en las nubes y en la dirección del viento cuándo tiene que sembrar, cuándo va a cosechar, cuándo va a dar el maíz y cuánto le va a dar cada hectárea, sin haber ido a la universidad. Pero ese compañero es un ignorante y el que es culto es el presidente municipal de Santa Catarina. Hay un niño y una niña que saben leer la tierra, leer el manantial, leer el aire, conoce los animales con solo escucharlos, con solo ver su huella, pero para los de arriba nosotros somos ignorantes porque no hablamos español, y en cambio el sabio es Natividad González Parás, que es el gobernador de Nuevo León y que se dedica a robar la tierra. Lo que nosotros vemos es que el mundo se enchuecó, estaba de una forma y los grandes ricos y los gobernantes lo voltearon, y ahora resulta que el ignorante es el que manda y el sabio es despreciado. Ahora resulta que el criminal es gobierno y la gente que trabaja y que lucha está en la cárcel. Ahora resulta que el que trabaja es pobre y el que no trabaja es rico porque le quita al pobre. Todo esto vimos nosotros allá donde estamos y tuvimos que hacer que nos escucharan y que nos vieran. Teníamos que salvar, decíamos nosotros, la memoria de estas tierras y hacerla recordar a todos los que estaban en todas partes del México. Nuevo León para nosotros es diferente, porque yo escuché hace rato, cuando hacen su juramento de estudiantes como neoloneses y como mexicanos, y ustedes tienen que saber que hubo aquí sangre de Nuevo León que decidió amar a su tierra, a Nuevo León y a su país, y entendió que la mejor forma de amarla era luchando por ella, yéndose de estas tierras. Y es gente neolonesa que se fue para Chiapas y después formó lo que se llamó Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que somos nosotros. Por eso el vínculo, el puente, el corazón que nos une a Nuevo León con Chiapas viene de hace muchos años y es una historia que no quieren difundir los que están allá arriba en Nuevo León o allá arriba en el gobierno, pero que nosotros tenemos que guardar en nuestra memoria. Nosotros queremos agradecerles que hayan llegado hasta acá, los compañeros y compañeras que son de la caravana, que ustedes los ven, es gente que viene de otras partes del país y de otras partes del mundo, y que lo que está haciendo junto con nosotros es aprender de Nuevo León, aprender de Monterrey, de Santa Catarina, de los lugares donde vamos pasando, donde lo que queremos es escuchar y tratar de alimentar de alguna forma ese árbol de la memoria que somos los pueblos indios. Va a llegar el día, compañeros y compañeras de primaria y de secundaria, que eso que hoy están recordando como algo que pasó mucho tiempo, es algo que van a vivir cada día y cada noche. Un pueblo que lucha, que sale a la calle, no de 10, de 20,
sino de miles, de cientos de miles, de millones, porque la destrucción que están haciendo en la Huasteca la están haciendo en todo el país, porque los campesinos ya no aguantan, porque los pueblos indios ya están cansados de que los desprecien y los humillen, porque los jóvenes ya están cansados de que los traten como delincuentes, porque los estudiantes ya están cansados de estudiar para no encontrar empleo, porque los maestros ya están cansados de no recibir un salario justo, porque los trabajadores y las trabajadoras ya están cansadas de que los estén humillando y ni siquiera les den un salario justo, porque toda la gente abajo, en todo el país, está cansada de los gobernantes. Y cada vez que un pueblo se cansa de quien lo gobierna, se levanta y lo derriba, lo derroca. Esto que recordaron con las canciones de la Revolución Mexicana va a volver a pasar dentro de poco tiempo. Entonces tal vez ustedes tendrán unos pocos años de más, porque tampoco va a tardar mucho tiempo esto que les digo. Y entonces yo les pido que recuerden la historia esta y armen el rompecabezas, porque lo que no contestaron los campesinos que representaban a los que pelearon en la Revolución Mexicana es que después de esa revolución los pueblos indios quedamos igual, porque después de la guerra de independencia los pueblos indios quedamos igual, y en este nuevo movimiento que se va a hacer, los pueblos indios ya no vamos a quedar igual. Vamos a conquistar, por la buena o por la mala, el lugar que merecemos como raíz y como memoria de esta patria que es México. Nosotros les pedimos que cuando llegue ese momento recuerden ese pendiente, esos compañeros y compañeras que vinieron en 1999 a la consulta, los que van a venir el año que entra también espero que los inviten aquí a su escuela para que platiquen con ellos. Todos esos compañeros y compañeras son indígenas como muchos, decenas de pueblos indios en todo el país, que lo que estamos reclamando es un lugar digno de respeto en todo el país. Así como la mujer demanda que sea respetada, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, nosotros como pueblos indios queremos que nos respeten. Cuando esto que va a pasar empiece a pasar, les voy a pedir que armen el rompecabezas completo y vean que este país no va a estar cabal, no va a tener democracia, ni libertad, ni justicia, si vuelve a olvidar a sus pueblos indios. Y si este país los vuelve a olvidar, este país va a ser destruido, porque quien pierde la memoria, pierde la vida. Así como nos explicó el compañero, el profesor, lo que va a significar la destrucción de la naturaleza aquí en el municipio de Santa Catarina, lo que ya fue perder el río y lo que será perder la montaña, imagínense así, pero en todo el país, donde las montañas, los ríos y los árboles somos nosotros los pueblos indios, y necesitamos un lugar y un espacio para vivir, y el que vivamos y existamos va a garantizar que los demás puedan vivir y existir. Modo de X clase otra vez, gracias. Hay hombres y mujeres que deciden nada tener, nada poseer de bienes materiales. Si preguntamos qué heredan esas mujeres y hombres a otros, a otras, se suele responder que su ejemplo. Quienes son parte de nuestra raíz como zapatistas, no solo nos heredaron su ejemplo, también nos heredaron una tarea, una misión. Paréntesis. De lo que Elías Contreras, Comisión de Investigación del EZLN, le contó a la Magdalena sobre el origen del EZLN, una madrugada cualquiera del calendario de abajo. Oí pues, Magdalena, cuentan nuestros más antiguos sabedores en las comunidades indígenas zapatistas que cada tanto de tiempo pasan cosas extrañas en el cielo y en la tierra, como si los dioses primeros, los que nacieron en el mundo más desde el principio, se hubieran ido dejando algunos pendientes, maravillas olvidadas que no acomodaron cabales, sino que por ahí quedaron en un rincón hasta que un viento las destapara. O sea que como quien dicen nuestros jefes más de antes, muy distraídos fueron estos dioses primeros, como que no se concentraron en los trabajos que como dioses tenían, y en veces hicieron las cosas ahí nomás, al aventón, sin fijarse pues.
Y dicen los más viejos de nuestros mandantes que el mundo está de por sí lleno de grandes maravillas, luces ocultas en las sombras, misterios terribles y tesoros que no se pueden medir. Y cuando acuerdan esto, muchos refunfuñan nuestros guías que lejos miran. Refunfuñan porque dicen que viera que esos dioses no se distrayen en sus trabajos, pues el mundo estaría cabal, igual con ríos, valles, mares y montañas, pero parejitos los hombres y las mujeres, o sea, sin nadie que mandón sea, sin nadie arriba del abajo. Y entonces, dicen, pues no estaríamos batallando con esto de que tierra, techo, trabajo, pan, salud, educación, información, cultura, independencia, democracia, justicia, libertad y paz. Y pues así en paz estaríamos los zapatistas y las zapatistas, sembrando maíz y niñas y niños en el vientre de la tierra y de la noche, o del día, según cada quien con su cada cual, o en su caso o cosa, según. O sea que como quien dice, el mundo no quedó cabal, pero por ahí está lo necesario para ponerlo cabal, dicen. Cuestión de buscarlo bien y encontrarlo y acomodarlo, y entonces sí, la alegría, la bailadera, el canto, el color, el gusto, pues. Bueno, pues entonces eso que muy maravillosamente otro, pues está escondido y no se ve, ni se siente, ni se oye. Y resulta que uno o una, según el caso o cosa, pues nomás camina y ni se entera, y hasta se cree que así es el mundo, y que ya no se puede descambiar, que ya no se puede hacerlo de otra manera, o sea, cabal. Pero cada tanto viene uno como viento, pero no es mero viento, sino apenas un airecito que a saber de dónde viene, no sabemos. Y entonces como que lo levanta la nagua de la tierra, y ahí nomás van saliendo unos hombres y mujeres que parece que son como todos los hombres y mujeres, pero no, aunque siempre un poco sí. O sea que así por fuera son como los demás hombres y las demás mujeres, y también por dentro, que sea que tienen tripas como tenemos todos y todas, según. Pero entonces resulta que estos hombres y mujeres, como que entra en su pensamiento otro pensamiento. No sabemos si ya lo traían de por sí, o a saber de dónde lo agarraron ese pensamiento muy otro. Pero entonces resulta que esas mujeres y hombres se ponen como un trabajo especial, que sea que dice el sub que se dice una misión especial. O sea, que así como yo tengo esta misión especial que me dieron, que sea que me encargaron los mandos zapatistas de buscarlo al mal y al malo para darles un estate quieto o quieta, según. Pero no más que ahí está el problema, porque estos hombres y mujeres que te cuento no les dieron el encargo sus mandos, porque a saber si tienen mandos o jefes o jefas, según, como nosotros, los zapatistas. No, sino que resulta que estas mujeres y hombres solitillos se dan su tarea, que sea su misión especial, y ahí se trincan con que la tienen que cumplir, y todo el rato, día y noche, están muele y muele que la misión especial para allá, que la misión especial para acá, y a veces hasta callen mal, porque ahora sí que como luego dicen, pues nomás están chingui chingue con eso de su misión especial, o sea que como quien dice que son tercos o tercas, según. Y así nacen y así mueren esos hombres y mujeres, luchando por cumplir su misión especial. Y entonces, yo una vez le pregunté a un señor ya de edad, cuando yo no tenía todavía edad, que sea que él ya era grande de tiempo, y yo pues apenas criaba unos años, no pocos, pero tampoco muchos, según. Y entonces yo le pregunté a este viejo, que cuál era la mentada tarea especial esa, que sea la misión especial, pero yo no sabía que se decía misión especial, por eso digo que tarea especial, que sea diferente o sea distinta. Y entonces que le digo, oiga don Antonio, porque así se llamaba el viejito ese, que sea que se llamaba Antonio. Y se dice se llamaba porque ya está afinado ya, porque cuando uno no está afinado se dice que se llama. Y eso lo aprendí, no me acuerdo dónde mero, pero son los tiempos de los verbos, según si antes o después o ahorita. Y eso se dice que la conjugación de los verbos, o sea, de las palabras que caminan, creo. Bueno, creo que me hice bolas, que es tiempo pasado, y ahora pues a esperar el tiempo futuro a ver si se desenreda. Bueno, pues entonces le digo al señor ese, oiga don Antonio,
¿Y cuál es esa tarea especial que se dieron esos hombres y mujeres que son muy otros y otras, según? Y entonces el tal finado don Antonio, cuando todavía no estaba finado, no me contestó luego, sino que tardó, porque lo estaba forjando su cigarrito con un doblador, que sea con la hoja del maíz. Y ahí estoy yo, nomás esperando a ver hasta qué hora me va a contestar el mentado don Antonio ese. Y ahí nomás lo prendió su cigarrito con un pedazo de leña ardiendo, y entonces me queda viendo y no dice nada, y nomás me queda mirando. Y entonces yo pues pensé que ya se le olvidó lo que le pregunté, así que otra vuelta le solté. Oiga, don Antonio, ¿cuál es la tarea especial de esas mujeres y hombres? Y él nomás me dijo, despertar. Y yo no entendí luego, pero más después sí lo entendí, porque resulta, Magdalena, que esa es nuestra misión especial de los zapatistas, despertar. Medios por la Sexta. Medios por la Sexta es una lista de coordinación de la red de redes de los medios libres, comunitarios, populares, alternativos, contrainformativos e independientes que trabajan por la otra campaña. Desde abajo y a la izquierda. Medios por la Sexta. Toma los medios, haz los medios, sé los medios. Despierta conciencia. Medios por la Sexta.